Salud y economía internacional en tiempos de pandemia. Un médico nos brinda su opinión profesional acerca de las políticas que viene implementando el gobierno en materia de salud. Y estaremos conectados también con Argentina y Estados Unidos, donde dos especialistas nos hablarán de economía internacional para entender de dónde viene esta crisis, qué está pasando, hacia dónde podría llevarnos. Así que quédense con el programa. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Contracorriente, un programa de la Izquierda Diario Multimedia. Les saluda Manuel Vázquez y como siempre queremos comenzar dándole las gracias a toda la gente que se conecta desde sus celulares, sus tablets, sus computadoras a la transmisión de este programa a través de nuestro Facebook, el Facebook de la Izquierda Diario Perú, y a la gente que comparte nuestros contenidos, notas desde nuestras páginas, desde la página de la Izquierda Diario Perú.pe. Y bueno, hoy es jueves 21 de mayo y estamos al día 67 del estado de emergencia y la cuarentena acá en el Perú. Y según hasta la fecha, según el reporte del Ministerio de Salud, llegamos a los 108.769 casos de contagio. Hoy sumamos 4.749 casos nuevos. Y bueno, desgraciadamente en este último día fallecieron 124 personas, llegando a la cifra de 3.148 personas fallecidas. Bueno, estas cifras son realmente alarmantes, ¿no? Además, ahora que cada vez es más difícil acceder a la salud, acceder a una muestra, acceder a la atención médica. Bueno, de esto vamos a hablar más adelante igualmente. Pero quisiéramos antes mostrarle un regalo que nos hicieron llegar de Pan y Rosas al programa. Es este pañuelo del orgullo, gracias a las compañeras y compañeros de Pan y Rosas. Es un programa que justamente, un pañuelo que justamente está trayendo los colores que vimos últimamente muy seguido en redes sociales, precisamente porque el día 17 de mayo, el domingo pasado, fue el Día Internacional contra la LGTBI fobia. Esto se conmemora en este día porque hace 30 años la Organización Mundial de la Salud despatologizó a la homosexualidad como un trastorno mental, ¿no? Es una conquista para la comunidad LGTBI que continúa luchando día a día por sus derechos. La homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia son expresiones del odio que nos siembra este sistema y esta cultura heteropatriarcal desde que nacemos, desde que tenemos uso de razón, ¿no? En nuestra infancia. Y bueno, hay situaciones todavía muy alarmantes, o sea, hay muchos crímenes contra las personas de la comunidad LGTBI solamente por su orientación de género, ¿no? Por su orientación sexual, por su identidad de género, por su apariencia incluso. Y hoy en día hay datos aterradores. Por ejemplo, hay 75 países todavía en el mundo en el que a las personas de la comunidad LGTBI se les persigue y se les detiene. En 75 países todavía es ilegal y son consideradas delincuentes. Las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años y 8 de cada 10 no puede conseguir trabajo. Y hay 9 países en el mundo en los que todavía hay pena de muerte, señores, pena de muerte para las personas de la comunidad LGTBI. Así que bueno,
Desde Pan y Rosas mandan un saludo y nosotros también de acá de la Izquierda Diario saludamos, nos adherimos por supuesto a su lucha y ahora que está de moda hablar tanto de inclusión social nos damos cuenta del brutal contraste que hay con la realidad, ¿no? Bueno, acá vamos a dejar este emblemático obsequio adornándonos y recordando lo que hablábamos recién. Bien. Hoy, como anunciamos, tenemos a un médico en el programa. Él es el doctor Rafael Almonte, es del Sistema de Salud Municipal de Ventanilla, en el Callao, y bueno, ha venido a hablar con nosotros un poco de toda esta situación que nos está golpeando muy duro y golpea muy duro a las trabajadoras y los trabajadores del sistema de salud también, ¿no? Que están en primera línea enfrentando la pandemia. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos también. Bien, Rafael, veíamos que últimamente se debate mucho, ¿no? Sobre salud, es el tema que está puesto en el tapete. Y queremos saber qué nos puedes contar tú, qué piensas cuál es tu opinión profesional acerca de las políticas que ha venido implementando el gobierno. ¿Qué piensas acerca de las políticas del Ministerio de Salud, de las decisiones del ministro Víctor Zamora? Cuéntanos un poco. Hola, ¿qué tal? Primero sería importante hacer un breve resumen mundial que tiene que ver también, implica el desarrollo nacional, ¿no? Como sabemos, el 31 de diciembre del 2019 fue notificado el primer caso, el primer paciente en la ciudad de Wuhan, China, ¿no? Entonces, desde ahí ya habían rumores acerca de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Ahora, el 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia por la extensión de más de 100 países. Se encienden las alarmas a nivel internacional. Por parte del Perú, el día 6 de marzo se notifica el primer paciente cero. Un joven de Claro. 27 años de edad, trabajador de la empresa LATAM, y le dan de alta, pero las acciones del gobierno recién se dan a partir del 11 de marzo del 2020, 5 días posterior al primer caso, donde declaran la emergencia sanitaria, con la ministra María Elizabeth Inostroza Pereira, ¿no? Claro. Ocurre recién el 16 de marzo que a través del decreto supremo 008-2000, perdón, 044-2020, que se declara el estado de emergencia nacional, ¿no? Lo que implica todas sus restricciones a la libertad, etcétera, ¿no? Porque en vista de que ya ocurre el primer fallecido, ¿no? Que fue el 19 de marzo del 2020. Entonces, como sabemos, las acciones del Estado han ido un poco tardías, ¿no? El Colegio Médico del Perú, por su parte, días previos a la emergencia sanitaria nacional, indicó las recomendaciones para iniciar ya la cuarentena. Fue el Colegio Médico del Perú quien, con toda la experiencia que tiene, sugirió que se iniciara la cuarentena. Y como vemos, las cifras para el día de hoy, número 67, como lo mencionaste, tenemos casos de infectados de 108.769, muertos 3.148, que equivale a un porcentaje del 2,89, ¿no? Que es la mortalidad que tiene la enfermedad. Hay un dato también que llama la atención, que en Lima está el mayor porcentaje de infectados. Lima siendo en segundo lugar Callao, en tercer lugar Lambayeque, Piura y Loreto en ese orden. Y somos el segundo lugar en Sudamérica. El ministro Zamora asume el 20 de marzo del 2020, ¿no? Porque cesan de su función a la ministra saliente.
En vista de que Claro, fue removida de su cargo a los 4 días de iniciado el 4 días. estado de emergencia, ¿verdad? Así es, porque sus políticas de salud pública estaban siendo fallidas, ¿no? Ahora, como sabemos, la cuarentena nacional en un primer momento cumplió su objetivo, pero en este momento la cuarentena tiene que ser focalizada, es decir, ir a atacar a los lugares donde hay mayor número de infectados. Lo que se tiene que hacer en este momento es que el Ministerio de Salud, a través de su órgano rector y sus estrategias sanitarias, activar la atención primaria de salud, como lo viene recomendando el Colegio Médico del Perú. Claro, exactamente de eso quería hablar, Rafael, del sistema primario de salud, ¿no? Hay que contarle un poco a la gente que no sabe qué es la atención primaria, en qué consiste este sistema primario de salud y por qué es tan importante y hubiera sido tan vital que partiéramos a combatir el COVID desde ahí, desde un comienzo. El Colegio Médico siempre ha estado pujando, ¿no? Ha venido pujando y peleándose con el gobierno prácticamente semana tras semana para salvar un poco esta situación, porque el gobierno ha tomado medidas que al parecer han sido poco estudiadas, ¿no? De alguna manera han tenido que recular incluso varias veces y reacomodar lo que decían, porque cuando se aplicaba no venía funcionando. Bueno, lo que sucede es que, para que los oyentes entiendan qué es el primer nivel de atención, qué es la atención primaria de salud, como sabemos, el sistema de salud del Perú es un sistema de salud fragmentado. O sea, tenemos un sistema de salud fragmentado. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado tenemos una institución como el MINSA, el Ministerio de Salud, otra institución como ESalud, otra como la Sanidad de las Fuerzas Armadas. Son instituciones de salud que trabajan de manera autónoma. Entonces no hay un sistema integral de salud. Por lo tanto, desde ahí partimos en fallar, ¿no? Se ha sugerido múltiples ocasiones que tengamos un sistema de salud integral y el mismo presidente de la República lo ha manifestado en sus diferentes intervenciones. Entonces, el primer nivel de atención es la primera puerta del servicio de salud que hace un paciente. Y los primeros niveles de atención son los centros de salud, las postas médicas, que a su vez desarrollan, aparte de un trabajo asistencial médico, un trabajo de prevención y promoción de la salud, que es la herramienta principal de la atención primaria de salud. Con esto logramos que las personas que han sido identificadas con enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, suban al segundo nivel, que vendrían siendo los hospitales. Entonces, al no subir a los hospitales, generamos recursos, generamos ahorro y no hay egresos. El primer nivel de atención, a su vez, como sabemos, detecta las enfermedades, hace un análisis de la situación de salud en su jurisdicción, hace un cerco epidemiológico, sabe qué tipo de enfermedades hay, enfermedades endémicas comunes de esa región, enfermedades epidémicas que pueden brotar. Entonces, este primer nivel de atención, si tuviese la data y se aplicara como lo han sido discutido a través de Alma Ata, tendríamos otros resultados. Lo que pasa es que el primer nivel de atención en el país no se aplica, ¿no? Claro, incluso vimos un gran despliegue, ¿no? A mí me gustaría contrastar estos dos campos. Para mí es importante el contraste porque por un lado vimos que salieron muchos policías, militares, se declaró el toque de queda, cuando de repente todo esto fue para tapar un agujero grande que había precisamente en esto que planteas, que es el sistema primario de salud, ¿no? Porque también son los encargados de la prevención, que fue tan importante y que es tan importante en estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando de repente, en lugar de implementar grandes campañas de salud, la gente lo que tiene como trabajo comunitario en principio son los policías y los militares golpeando a la gente que sale de su casa
en lugar de profesionales de la salud informándonos, Así es. educando a la población y previniendo todo esto, ¿no? Así es, esa es la educación sanitaria, el trabajo de la difusión de los efectos que puede generar una pandemia, ¿no? Así como usted lo dice, ¿no? El profesional de la salud en los diferentes centros de salud del primer nivel tienen la capacidad de capacitar a los promotores de salud que son gente, personas oriundas mismas de la comunidad, que saben las necesidades de la comunidad, que son referentes en la comunidad y por ende van a seguir las recomendaciones de estos promotores de la salud. Eso ha fallado. No hemos tenido promotores de la salud en los primeros días y no hemos tenido, como usted dice, policías y militares, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, tú en el día a día, ahora que te desempeñas en el sistema de salud municipal de Ventanilla, ¿cómo vienes sintiendo la cosa? ¿Cómo te vienes desempeñando, vienes desenvolviendo tus labores? Están haciendo despistaje en mercados, me parece, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, sobre ¿qué sientes tú? ¿Sobre quién recae esta responsabilidad ahora? Porque mucho se habla de que la responsabilidad es de la gente, ¿no? Y nos ponen en una situación en la que legalmente nos castigan a todos por igual, pero no existe una igualdad, todas las casas no son iguales, la situación de las personas no es igual, entonces la igualdad solamente es para recibir palos, por lo visto, ¿no? Pero hay muchas personas que incluso, además de tener que salir por hambre para darle de comer a sus hijos, porque sobrevivir no es un delito, digamos, la gente lo hace para sobrevivir, también hay gente que no cuenta, por ejemplo, con una refrigeradora en su casa. Tengo este dato que ya lo dijimos anteriormente, que es brutal, porque el 50% de los hogares en el Perú no cuentan con una refrigeradora para almacenar sus alimentos, entonces tienen que salir todos los días a los mercados. Claro, la pandemia es antidemocrática, o sea, no es democrática, no es de igualdad, no le cae del mismo peso a todos los ciudadanos del mundo ni a todos los ciudadanos del Perú, ¿no? Por ahí podemos partir, ¿no? Que es una pandemia nada democrática. Bueno, en el sistema municipal de Ventanilla, como existen diferentes sistemas municipales de todos los municipios, nos hemos dado cuenta de que no existe el famoso comando COVID, ¿no? Que ha sido lanzado con bombos y platillos, ¿no? Que iba a ser el que va a ser la voz cantante para poder direccionar las estrategias y revertir y disminuir los casos de los infectados. Notamos en eso porque el sistema municipal no recibe instrucciones o no hay un trabajo interinstitucional de parte del Ministerio de Salud. O sea, no hay un trabajo conjunto con el primer nivel de atención de las postas del MINSA, con las postas de salud. O sea, nosotros estamos trabajando de manera unidireccional porque tenemos algo que hacer, tenemos que hacer algo porque si no, nuestra población se encontraría vulnerable. El sistema municipal de Ventanilla inició lo que es el despistaje en los trabajadores municipales. Arrancamos desde ahí. Una vez que identificamos a pacientes con síntomas leves, les dimos su aislamiento respectivo. Y en segundo término, iniciamos la campaña de atención para la detención temprana de casos posibles de COVID en los mercados, ya que es un foco de infección, ¿no? Y se han detectado muchos casos, y entonces, a su vez, hay ordenanzas municipales para que los mercados tengan ciertos criterios higiénicos sanitarios para que reanuden sus actividades, ¿no? Entonces, como verás, el famoso comando COVID es un parapleto nada más, pues no cumple un objetivo de manera real, pues, ¿no? Claro, además viene siendo muy propagandeado, ¿no? Así es, así es. Lo que Bien, nosotros hemos visto perdón que te interrumpa algo breve, en los mercados hemos notado que, como tú dices, pues, ¿no? Las personas tienen que trabajar porque ya los ahorros se les terminan y a su vez no todos son beneficiados por los bonos que han sido
dictaminados por el gobierno central. Sí, pues están empujados por la necesidad. Y bueno, como para ir terminando este bloque, nos gustaría saber cómo ves tú esto de la automedicación, porque de un momento a otro parece que esto comenzara a beneficiar a alguien, ¿no? Que hay alguien que está ganando plata con esto también. ¿Cuáles son las deficiencias a las que se enfrenta el sistema en la administración de medicina, ¿no? Porque vemos que la automedicación es una salida desesperada para la gente frente al colapso, pero bueno, hay al parecer gente que se está beneficiando de esto atrás, ¿no? Claro, en estos últimos días ha habido una campaña en radio y televisión de algunos colegas, lamentablemente, que han estado incentivando la automedicación, ¿no? Algo que el Código de Ética y de Deontología del Colegio Médico lo prohíbe, ¿no? No puede haber una automedicación, no se puede promover la automedicación. Toda prescripción médica es bajo criterio y evaluación del médico, del profesional de la salud. Y como tú dices, ¿no? Esto es para incentivar el desabastecimiento, pues, ¿no? Incentivar la ansiedad, la compra innecesaria de algunos medicamentos y es por eso que se escasean y aparecen los medicamentos con precios elevados hasta un 100%, ¿no? Es algo que desde el Colegio Médico se ha venido criticando, ¿no? Para que la ciudadanía no incurra en automedicación. Hay líneas telefónicas como la 113 del MINSA, hay iniciativas muy admirables de los profesionales de la salud, en este caso de los médicos, que se han puesto a servicio para orientar desde una videollamada, ¿no? Y entonces con esos mecanismos podemos disminuir la automedicación médica, ¿no? Bien, bueno, ya vamos despidiéndonos, Rafael, y para terminar, quería preguntarte sobre qué opinas acerca de la importancia de los testeos moleculares masivos. Por qué son tan importantes? Bueno, los testeos moleculares, como tienen mayor sensibilidad, en los primeros días de síntomas tienen mayor sensibilidad, a diferencia de las pruebas rápidas, que a partir del séptimo día aproximadamente es que tienen efectividad. Las pruebas moleculares han permitido al Estado, al Ministerio de Salud, detectar los pacientes COVID y así iniciarles un aislamiento. Son de gran utilidad, pero en estos momentos ya una de las dificultades o una de las debilidades de este sistema de salud, que no tenemos un sistema nacional de laboratorios. Nosotros tenemos un sistema nacional de laboratorios separados, es decir, tenemos laboratorios por parte del Ministerio de Salud, tenemos laboratorios de las universidades y tenemos laboratorios particulares, pero el Estado no puede disponer de manera autónoma de los tres. Muy diferente que, como el caso que escuché de una colega de Chile, su sistema de salud, el Estado sí puede disponer de los tres elementos. Entonces hay un mayor manejo y una respuesta rápida, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael. Nos gustaría, bueno, que te despidas, si tienes algo que agregar o que decir para ir terminando. Gracias por la invitación. A modo de reflexión, en el año 1918 se desarrolló lo que fue la pandemia de la gripe española, ¿no? Hace 100 años aproximadamente la humanidad también atravesó una pandemia y se vieron también los vicios, ¿no? Los vicios, la corrupción, los malos accionares de algunos elementos de la sociedad, pero pudieron sobrellevar, pudieron avanzar y a buscar la solución porque los buenos elementos de la humanidad, los valores, van a lograr que revertamos esta situación. Si hace 100 años salieron imágenes que hemos visto, ahora de repente dentro de 100 años también nos verán las generaciones de aquí a 100 años cómo podemos también resolver esta dificultad que atraviesa el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a Rafael por acompañarnos hoy. Bien, y mucha fuerza además.
porque Gracias. la tienen difícil. Gracias. También queremos mandarle mucha fuerza a las compañeras y compañeros despedidos de esa Falabella. Sacamos una nota en La Izquierda Diario, pueden chequearla. Y también a los trabajadores despedidos de la Ibérica en Arequipa. Bueno, ya saben que cuentan con este medio para que puedan, cuando quieran traer sus denuncias, sus casos y manifestarse desde acá, por supuesto. Gracias a todo el mundo que se esté conectando. Estamos en contracorriente. No sé si se escucha bien. Al parecer hay dificultades con la señal, pero seguimos. Bien. Este es un programa de La Izquierda Diario Multimedia. No se olviden de visitar La Izquierda Diario en nuestras páginas laizquierdadiario.com y laizquierdadiario.pe. Si buscan La Izquierda Diario en YouTube encontrarán mucho contenido también muy interesante, y ahora se viene un relanzamiento muy grande de este multimedio, con muchos más programas, con mucho más contenido. Y bueno, vamos precisamente a mostrarles un video contándoles un poco lo que está haciendo La Izquierda Diario. Este es un video que hicieron los compañeros de La Izquierda Diario de Argentina. Vamos con el video de La Izquierda Diario. Somos el medio donde todos pueden ser corresponsales, conectar y generar las noticias. La voz que informa lo que otros callan. Todos los días, noticieros en vivo, información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diarios desde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Programas online semanales, radio, debates, podcast, cultura, cine, historia. Queremos recrear ideas para transformar un mundo que está al revés. Busca nuestra programación. Estamos creciendo. Participa, suscríbete, colabora y sumate a expandir. La Izquierda Diario Multimedia. Este fue el video de La Izquierda Diario Multimedia. Se viene un lanzamiento muy grande. Estén atentos al contenido. El contenido de La Izquierda Diario está libre de derechos. Está abierto para que todo el mundo pueda compartirlo, apropiarse de él, subirlo a sus páginas, enviarlo a sus programas, sus podcasts. Así que apropiense de este medio, apropiense de nuestros contenidos que son gratuitos y precisamente son gratis para eso, ¿no? Hay contenido muy interesante y precisamente existimos gracias al apoyo de la gente que autogestiona este medio. Este medio es completamente autogestivo, absolutamente independiente, y quienes nos estén viendo y quieran pueden apoyar también estas iniciativas y estos espacios con un apoyo ya sea económico, con colaboración o con más contenido. Así que bueno, comuníquense con nosotros en nuestras páginas para que puedan contribuir a este medio. Bien, como anunciamos, en esta segunda parte hablaremos de economía, ¿no? Un menudo tema, la economía, sobre todo ahora en estas fechas, en esta época, ¿no? En que venimos sintiendo duramente la pegada en nuestro bolsillo, ¿no? Y
y en nuestra olla. Así que hay un clima fuerte de incertidumbre en la gente, de no saber qué va a pasar cuando ya no tenga que comer, si es que no pueden tener más ingresos, de no saber qué va a pasar si no vuelven de la suspensión perfecta, qué va a pasar ahora que se están quedando sin trabajo. Vemos que hay mucha gente despedida, y bueno, hay que entender un poco lo que está pasando económicamente también en este momento, ¿no? Y en qué momento nos llegó la pandemia, hablando en términos económicos. Así que para entender un poco esto, tenemos dos invitados que son especialistas en el tema, ¿no? Ellos son, primero vamos a saludar a César Castillo. César Castillo García es economista de New School for Social Research en Nueva York. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Noches. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, César? ¿Cómo está todo por allá? Bueno, todo... la situación en la que todos estamos ahora es un poco lamentable, no solo en términos económicos, como dices, sino que esto es realmente una crisis integral en todos los sentidos, social, económica y hasta moral, ¿no? Entonces claro, estamos en un contexto un tanto más complicado que el que hubiésemos esperado, ¿no? Efectivamente. Y también tenemos como invitada a Paula Bash. Ella es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, columnista de la sección de Economía de La Izquierda Diario en la Argentina y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, que, dicho sea de paso, hoy cumple 32 años de existencia, así que un saludo grande al Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, en el Frente de Izquierda. Gracias, Manuel. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Paula? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola, César. ¿Cómo va? Hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Vamos a comenzar un poco hablando de la paralización de actividades económicas, ¿no? Del cierre de fronteras, de los millones de desempleados en el mundo. O sea, ¿cómo nos viene pegando esto? ¿Cuál es el impacto que esto tiene sobre la economía internacional, ¿no? Porque vemos que la pandemia o el coronavirus viene siendo un detonante de algo que se venía cocinando al parecer, o queremos entender un poco de dónde viene esta crisis, cómo se ocasiona. No solamente lo ocasiona el virus al parecer, ¿no? Es algo que ya venía acomodándose hasta desencadenar en algo como esto. Claro. Paula o yo, no sé cómo. Sí, adelante, César, cuéntanos, ya esto es un poco algo que en muchos medios se ha comentado y todos estamos afrontando de manera cruda realmente. En realidad, lo que, como tú bien lo has dicho, lo que ha determinado mucho la reducción de la actividad económica en muchos de nuestros países y sobre todo nos golpea duro en Latinoamérica, es la forma en cómo hemos tenido que afrontar esta pandemia. Digamos, esto es básicamente un shock inesperado que implica una respuesta rápida. En este caso, como el virus se transmite en los espacios públicos de manera incontrolable, entonces hay que cortar estas actividades, hay que cortar las actividades ligadas a servicios, hay que cortar las actividades ligadas a producción en industria manufacturera, en fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso cuánto ha representado o cuál es el impacto a nivel macroeconómico? Que es lo que, en primer lugar, deberíamos ver si es que quisiésemos responder a la pregunta de qué es lo que va a pasar en términos agregados. Lo que ha generado esto, por un lado, es reducción de los flujos de comercio internacional, es decir, cuánto es lo que se traslada en cuanto a mercancías de un país a otro.
ha generado también, sobre todo, un fuerte shock para sectores, para actividades económicas como las de turismo, ¿sí? Y ha golpeado, como algunos economistas en algún momento ya habrán comentado, o alguno de nuestros oyentes o amigos y compañeros habrá visto en las noticias, esto ha implicado también un duro golpe para el sector de aerolíneas. Muchas aerolíneas, hace 2 semanas, no sé si escuchaste, Manuel, quebró la aerolínea Bianca. Igual algunas aerolíneas en Estados Unidos han estado entrando por un proceso duro también, pero esto, digamos, ¿qué es lo que va a representar en términos de las perspectivas económicas para el crecimiento mundial? Esto va a significar una caída del 3% del PBI, se estima, según el Fondo Monetario, hacia el 2020, y en términos de comercio para Perú, esto es muy difícil de contrarrestar, porque no solo implica una caída de la cantidad que los países, de la cantidad de mercancías que los países van a demandar, sino también ha implicado una caída en los precios internacionales. Como muchos de nuestros compañeros, muchos de nuestros oyentes saben, somos una economía que depende mucho, Perú es una economía que depende mucho del comercio internacional y de los precios de los commodities. Y de nuevo, el Fondo Monetario ha estado proyectando una caída del 23% del precio del cobre, caídas del 24% del precio de la plata. Entonces las noticias no son muy alentadoras en este contexto más agregado a nivel internacional. Bien, Paula, cuéntanos, ¿cuál es la gravedad de todo esto? Bueno, es una pregunta interesante. La gravedad es profunda, ¿no? En primer lugar, hacer un comentario respecto a lo que yo veo más como el origen de la crisis. Me coincido en general con lo que planteó César. Ahora yo me da la impresión que la crisis es una especie de la pandemia es realmente un shock que actúa desde afuera de la economía, pero bueno, yo siempre digo que actúa de afuera de la economía, pero no actúa desde afuera del capitalismo, porque a decir verdad la pandemia es el producto de la manera en que el capitalismo viene hace décadas, ¿no? En las décadas neoliberales fundamentalmente, manejando de forma totalmente irresponsable y no planificada, sin importarle absolutamente nada, el agrobusiness, bueno, el calentamiento global, montones de cuestiones que tienen que ver con la gestación del virus. Incluso ya había alertas desde 2015 en importantes revistas científicas y médicas norteamericanas sobre la posibilidad de pandemias. No se prestó atención, está destruido el sistema de salud y además la globalización, como de alguna manera planteaba César, a través del turismo, a través de la aviación, a través de la hotelería y a través del mismo la gastronomía, ¿no? Los restaurantes que están cerrados, los bares, etcétera, es como una correa de transmisión del virus, y entonces eso está gestando una paralización de la economía que es realmente impactante, ¿no? Desde el punto de vista de la magnitud. Ahí, bueno, se puede hacer algún tipo de comparación. César decía, mencionaba que el PBI considera una caída global de alrededor del 3%. Sí, es así, bueno, eso es lo que dice el FMI. Ahora también el FMI tiene pronósticos peores, que dice que los tiene, pero se los reserva, ¿no? Por las dudas, siempre el FMI tiene un optimismo. A mí me da la impresión que puede ser mayor la caída de la economía con cómo viene la mano, ¿no? Ahora, de todos modos, incluso fuera del 3%, ya eso quiere decir que es muchísimo más que la caída del 2008-2009. La caída global fue del 0,1%, o sea, prácticamente no hubo caída global del PBI en el 2009, que fue el peor año, ¿no? Y bueno, ahora comparado, por ejemplo, con la crisis de la década del 30, que se compara mucho en términos de PBI, en los años 30, el primer año de los años 30, el PBI cayó alrededor del 10%, lo cual es más que el 3%, pero bueno, ya el 3% es mucho con respecto a la crisis anterior que recordamos que es la del 2008. Y a la cantidad de población mundial que existe hoy, ¿no? Comparada con esos años. Claro, por supuesto, bueno, por eso no solamente el PBI, sino bueno, el PBI per cápita y la situación, por ejemplo, de la desocupación, ¿no? El caso de Estados Unidos es estridente,
Ya hay 40 millones alrededor 40 millones de pedidos de seguro de desempleo, que no son exactamente desempleados, todos, no corresponden exactamente todos a desempleados, pero se calcula que el desempleo va a llegar entre el 16 y el 20%, que es una barbaridad, porque si volvemos a la crisis de 2008, 2009, en el peor momento se llegó a una caída del empleo del 10%. O sea, el desempleo aumentó el 10%. Y en 1929, de 1929 a 1930 también. Ahora, bueno, después, en 1929 siguió acumulando la caída del empleo y llegó al 25% en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora podría acumular en el primer año valores cercanos a lo que acumuló en 4 años en la década del 30. En la crisis de los años 30, que es la peor que se conoce en la historia de todo el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento importante a tener en cuenta. El otro factor, cortame Manuel si querés. No, continúa, todo bien. El otro factor es el aspecto de la caída del comercio mundial, que es realmente muy impactante. La Organización Mundial del Comercio calcula que puede caer, la verdad que hay una distancia entre las puntas terrible, que es creo que entre el 13% el comercio mundial al 32%, ¿no? Una cosa, un panorama muy abierto, ¿no? Pero yo creo que va a ser más que el 13%. Hay una contracción del comercio mundial muy fuerte, justamente por lo que explicaba César, es lo que más está sufriendo la paralización, y casi podría llegar a niveles de lo que sucedió en la década del 30, más allá incluso de las medidas proteccionistas que ya se venían gestando. Ahora, bueno, de hecho la pandemia actuó como un shock muy importante, pero la paralización del comercio mundial casi podría llegar a los niveles de la década del 30, cuando Hoover, el presidente que era en ese momento el presidente de Estados Unidos, planteó un montón de medidas proteccionistas, una serie de barreras comerciales impactantes, infinitamente más de lo que hizo Trump hasta ahora, pero los efectos de la pandemia ahora podrían tener ese impacto desde el punto de vista del comercio mundial. Ese me parece fuerte, ¿no? Sí, es como un elemento muy interesante también para pensar después las relaciones entre los estados que se abren, ¿no? Que es algo bastante profundo. Bien. Que podría ser el futuro. Sí, vemos. Sí, perdón, continúa. Un poco para agregar a lo que decía Paula, que es muy interesante, la situación del trabajo mundial, ¿no? Que digamos, la Organización Internacional del Trabajo ha estado estimando más o menos cuánto es la cantidad de trabajadores que han sido afectados por el cese de actividades a nivel global, con lo mucho que tienen las estadísticas. Digamos, hasta hace 2 semanas eran un poco más de 80%, ahora como algunas economías o partes de ciertas economías están reactivando ciertas actividades, son cerca del 70-68%. En todo caso, los principales perdedores hasta este momento, y al mismo tiempo el principal grupo objetivo que los estados deberían tomar en consideración en cuanto a medidas de protección, son los trabajadores. Inclusive la estructura del trabajo mundial, y eso muchos economistas y muchos sociólogos han investigado, es una estructura de trabajo muy precario. Trabajo, digamos, en nuestras economías como la peruana sabemos que tenemos muchos trabajadores informales, pero en Estados Unidos, en Europa, parte de la masa de trabajadores informales está compuesta por muchos trabajadores migrantes, por muchos trabajadores del sector servicios, muchos trabajadores que trabajan con contratos terciarizados, muchos microempresarios, y esto a su vez asciende a más o menos un poco más para el caso de América Latina, cerca de 81% de afectados en la región, en Latinoamérica y África, ¿no? Entonces, es una situación que lleva a pensar mucho, que debería llevar a pensar los estados, exactamente, afecta la demanda, pero también debería pensar mucho los estados en, de alguna manera, desmercantilizar la idea que tenemos del trabajo y ajustarse a políticas sociales que puedan responder a este tipo de shocks en el futuro.
Bien, y precisamente hablando un poco de esto, de las políticas del Estado al respecto, se habló en muchos países de colocar, de imponer, de implementar un impuesto a la riqueza, ¿no? ¿Cómo? Hay una cuestión compleja ahí que han mencionado economistas, que es acerca de cómo se podría determinar la realidad en un mundo donde se va de la tributación, ¿no? Donde se buscan paraísos fiscales para depositar el grueso del dinero de los grandes capitales. Entonces, ¿cómo se puede calcular hoy un impuesto a la riqueza que sea realmente justo? ¿Es posible eso, César? Ok. Sí, bueno, en realidad el debate sobre el impuesto a la riqueza ha estado en estos 2 últimos años muy en boga, no solo como respuesta a shocks como los de la pandemia, sino por el creciente incremento de la desigualdad del ingreso y la riqueza en países como Estados Unidos inclusive. Las críticas que tienen que ver con la forma en cómo se puede imponer cómo es que se puede crear un impuesto de este tipo ante la existencia de paraísos fiscales como comentas, son críticas válidas, pero al mismo tiempo insuficientes por el hecho siguiente. Mucha de esta información ha sido investigada, mucha de esta información está siendo reconstruida, trabajada por diversos centros de investigación y diversas agencias estatales y no gubernamentales a nivel mundial, y tenemos estimados de eso. Claro, esto de nuevo nos lleva a repensar ya en términos políticos cuáles son el tipo de estructuras redistributivas que se deberían coordinar a nivel global. Ahora, a nivel de los estados individualmente, una de las críticas además de esta que tú comentas, muchas de las críticas que se hacen a los impuestos a la riqueza, y eso lo hemos comentado recientemente en un artículo con Luan Sánchez publicado en Otra Mirada, es que no hay estimados válidos o los gobiernos no pueden saber con claridad cuánto de esta riqueza realmente se genera en los países, si es que realmente hay ricos, a cuánto asciende la cantidad de la base imponible. Para eso muchas técnicas se han desarrollado, lo único que falta es voluntad política en el caso de países como Perú, en donde agencias como instituciones como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la Superintendencia del Mercado de Valores, posee los datos de los estados financieros de las personas jurídicas, la información financiera de los grupos económicos. Usualmente lo que se quiere hacer o lo que se recomienda y lo que se estuvo debatiendo en Perú mucho fue tomar los datos de la Encuesta Nacional de Hogares para estimar cuál es la cantidad de personas a las que se les va a aplicar este impuesto a la riqueza, sin necesidad de aclarar primero que la Encuesta Nacional de Hogares te da una imagen parcial de lo que son los ingresos de la economía, pero no los activos que poseen los hogares en la economía. Porque además están hablando de los ingresos de la población, ¿no? Lo que pasa es que dentro de una población tenemos gente que puede poseer en activos cerca de $1.000 millones, y en Perú hay cerca de 18 personas adultas que poseen, según los registros, instituciones como Credit Suisse, que poseen más de $1.000 millones, ¿sí? Y en el INEI, en la Encuesta Nacional de Hogares en el año 2018, solo se registró como el hogar más rico del Perú cierta familia que poseía 1.100.000 soles, que no es más de $338.000. Entonces, de nuevo, muchas de las cifras que se utilizan para este tipo de impuestos, como los de la riqueza, tienen que partir de distintas fuentes de información que el Estado podría trabajar, en el caso de Perú, e igual en Estados Unidos, pero en lo que muchos investigadores coinciden es que las dificultades son tienen que ver más con la voluntad política de los gobiernos que con la misma capacidad que se pueda tener en términos técnicos de poder cobrar el impuesto o no. Y con relación a la pandemia, esto es muy interesante porque si bien es cierto, los shocks económicos retrasan la capacidad de generación de ingresos,
muchos de estos activos que conforman la riqueza de las familias más ricas o de los grupos económicos más ricos en los distintos países son elementos, son stocks económicos que están por fuera de la actividad en algunos casos. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo vas a poner un impuesto a la riqueza en esta época en la que no se está generando mucho producto? En realidad, estos activos, estos stocks que son de riqueza, no están alejados del circuito productivo. Son como la riqueza, son como los ingresos acumulados de periodos anteriores. Entonces, es prácticamente valor económico que se ha esterilizado y se ha dejado por fuera de la actividad económica. Entonces, de nuevo, técnicamente y teóricamente, digamos, un impuesto de riqueza puede financiar parte de los gastos que los gobiernos pueden aplicar como respuesta. Y de nuevo, no es solo una idea mía, no es solo una idea que se debate en círculos académicos de izquierdas, no, gente como Gabriel Sackman en la Universidad de California en Berkeley, o muchos investigadores de la Universidad de Yale, el mismo Thomas Piketty, todos coinciden de que es una política interesante de practicar a la hora de poder sumar ingresos para aumentar los gastos y afrontar lo que se viene luego de este shock de pandemia. Supuestamente deberían aplicarse en estos momentos de emergencia, incluso, ¿no? Como planteas, lo plantean también otros profesionales de otros círculos. Y de repente, acá en Perú la ministra dijo que sí, le parecía importante, pero ahora no era momento porque estábamos abocados a la emergencia. Y es algo contradictorio, ¿no? Bueno, Paula, ¿quiénes deben pagar estos costos de la crisis? ¿Cómo se puede pagar de otra manera? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se hace con este impuesto, por ejemplo? Bueno, en principio sí, con respecto al problema de elevación, la elusión es impactante, ¿no? No vamos a especificar demasiado eso, pero es conocido los paraísos fiscales, la complejidad para evaluar el patrimonio real y también los ingresos, ¿no? Ahora, de todos modos, a mí me parece hay un problema, por lo respecto a César, ponía énfasis en el problema de la voluntad política. Y bueno, efectivamente, la voluntad política es uno de los grandes problemas que hacen a la posibilidad de imponer algún tipo de generar algún tipo de impuesto, ¿no? Por ejemplo, acá en la Argentina, y bueno, ustedes acaban de nombrar también el ejemplo de Perú, pero acá en la Argentina el gobierno planteó poner algún tipo de impuesto a la riqueza. Bueno, no hay ninguna forma de que eso lo hagan, no, lo van retrasando, queda como una promesa para suceder nunca. Nosotros como Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad hemos planteado en el Congreso, nosotros tenemos diputados y han planteado en el Congreso una propuesta alternativa al gobierno que implica una cantidad mayor de imposición para ayudar, para permitir que, por ejemplo, en vez de los 10.000 pesos que se dan a los trabajadores, son alrededor de $100, en lugar de eso se le dé 300 pesos a todos los que quedan, a los que no tienen trabajo, a los que no tienen ningún ingreso, bueno, todos los sectores que quedan más desprotegidos frente a la pandemia, además de cubrir las necesidades de salud, educación, pero este impuesto implicaría también tocar sectores de la propiedad terrateniente, ¿no? De la gran propiedad terrateniente, de las ganancias de los bancos, de las ganancias de determinados sectores más concentrados, pero de todos modos yo lo que quería plantear, o sea, nosotros hemos planteado esta política, pero lo que sí quería plantear es que en una situación crítica tan profunda como esta, esa política, creo yo, tiene que ser parte, de hecho, un impuesto no puede resolver los grandes problemas que plantea la crisis económica, porque es una medida circunstancial, nosotros lo planteamos por única vez, incluso, y además ligado a otras medidas necesarias que hacen, por ejemplo, los grandes problemas estructurales que afectan nuestros países, como por ejemplo el tipo de exportaciones, ¿no? Nosotros hay una división internacional del trabajo que hace que los países
como los nuestros, me refiero a los países semicoloniales o los países dependientes, según del tipo de país, tenemos una estructura productiva profundamente atrasada que se reproduce en forma permanente, pues nosotros exportamos esencialmente materias primas e importamos maquinarias, y entonces eso hace que lo que importamos siempre es más caro que lo que exportamos, entonces siempre necesitamos dinero, que es deuda, ¿no?, para poder solventar el funcionamiento de la economía. Entonces, mientras se mantenga esa estructura productiva, el mecanismo de las deudas va a ser ese mecanismo perverso que continúa siempre, pues aparecen todos los prestamistas a prestar la usura después para hacer exacción sobre lo que se presta. Entonces es un mecanismo que no funciona. Por eso nosotros planteamos que cualquier tipo de medida, como por ejemplo un impuesto, tiene que estar acompañada por medidas más profundas. Por ejemplo, el problema del monopolio del comercio exterior, que significa que un país es casi por un problema de soberanía nacional, que un país necesita controlar lo que entra y lo que sale y decidir qué entra y qué sale y qué se hace con los dólares que entran y qué se hace con los dólares que salen, qué se compra y qué se deja de comprar, y empezar a organizar la producción en función de lograr una industrialización del país y no de mantener una estructura productiva solo capaz de exportar materias primas. La nacionalización de la banca. La nacionalización de la banca es otro de los elementos. La banca es uno de los principales centros de usura y de fuga de capitales. La fuga de capitales en Argentina, gran parte de la deuda externa contraída no solo con los privados, sino con el Fondo Monetario Internacional, se fugó, o sea, se fue del país, está en paraísos fiscales, efectivamente, o en las empresas, en los bancos acumulados, en las financieras o en distintos lugares, como dinero de esos, o sea, que entra por una ventanilla y sale por la otra. Entonces, bueno, todas estas medidas que obviamente no son medidas que vayan a tomar, por eso yo vuelvo a lo que decía César de la voluntad política de los gobiernos. La voluntad política de los gobiernos es ninguna, porque los gobiernos, creo yo, ¿no?, porque los gobiernos, ya sean los gobiernos de ultraderecha, que por supuesto son distintos de los gobiernos que se plantean como más progresistas, pero sin embargo los gobiernos que se plantean como más progresistas se oponen completamente a atacar las ganancias de las grandes empresas, bueno, como se ve acá claramente con el aspecto del intento del impuesto a la riqueza, que jamás se puso y aparentemente no se va a poner, y si se termina poniendo seguramente va a ser una cosa miserable, y no solo con eso, sino con los despidos. De hecho, acá salió un decreto que lo que hace es permitir que se rebaje el 25% de los salarios, mientras el gobierno paga el 50% de los salarios a las grandes empresas. Es una locura. Es un sistema que no va realmente, ¿no? O sea, es como un robo por todos lados. Entonces, bueno, eso y el problema de las grandes crisis, quería marcar, las grandes crisis capitalistas, lamentablemente, siempre las terminan pagando los trabajadores, siempre ha sido así. Si recordamos los grandes episodios de crisis económica mundial, es la historia, o sea, los 30, los 70 con el neoliberalismo, el 2008 con el salvataje a los bancos y la miseria de toda la población. Entonces, la única forma de empezar a pensar en este conjunto de medidas es con la intervención y acción de los trabajadores, porque si es por la voluntad de los gobiernos que trabajan para las empresas o que son empleados mayores o menores, según el signo político, por ahí no vamos a lograr nada, ¿no? Entonces quería plantear este problema de la necesidad de la acción e intervención con un programa para que la crisis no la paguen otra vez los trabajadores, que es lo que pasa absolutamente siempre, la necesidad de acción e intervención de los trabajadores, no solo los trabajadores que están en blanco y que tienen sindicatos, sino, como planteaba muy bien César, de la cantidad enorme de trabajadores precarios que hay en el mundo. En Argentina son alrededor del 30% y otro 30% en negro, o sea, no legalizados frente al Estado, o sea que los niveles de precarización son enormes. Las apps, ¿no?, como Rappi, bueno, todas las distintas aplicaciones que no tienen ningún tipo de sueldo legal, sino que, bueno, ningún tipo de seguridad ni nada, que ahora están muy activas porque justamente nadie puede salir de la casa, nadie puede ir a comprar. Pero bueno, acá, por ejemplo, se están organizando, que no tienen sindicato, y se están organizando
para empezar a pelear por sus derechos, lo cual es muy importante, y es muy importante la unidad de los trabajadores más precarios con los trabajadores menos precarios, para empezar a luchar por medidas como estas, ¿no? Que van a plantear algún tipo de salida, porque lo que se viene es más flexibilización laboral, más aumento de la edad jubilatoria, más ataque a los jubilados, que es lo que pasa en la Argentina y en todo el mundo. Entonces, bueno, quería plantear esos aspectos. Claro, como que se siente que de alguna manera los trabajadores no solamente les han venido sirviendo históricamente a los grandes millonarios para generar sus ganancias, ¿no? Sino que también los utilizan como para el choque, como carne de cañón, como los que tienen que pagar sus crisis, además. Entonces, está bueno pensar una vuelta a todo esto como planteas, Paula. César, ¿tienes algo que agregar? Bueno, les cuento que ya nos estamos acercando al final, el tiempo es cruel, pero podemos ir cerrando, concluyendo, si tienen algo que agregar, que pronosticar, que vaticinar. La flecha de la historia siempre sigue para adelante. Bueno, más que vaticinar, porque ahorita es un poco complicado realmente, como dice Paula, las perspectivas económicas desde instituciones internacionales se proveen en los informes, realmente se muestra un panorama optimista, pero la verdad es un poco duro lo que se viene. Algunos economistas como Germán Alarco para Perú han estimado una caída de entre el 4 y el 8% del PBI, Bruno Seminario más de 10 para el PBI peruano, Bruno Seminario con Luis Palomino y Gonzalo Pastor. Yo lo que creo es que, como dice Paula, lo que se necesita es, en este sentido, por un lado, pensémoslo así, relación entre gobierno y ciudadanos, ciudadanos que trabajan, ciudadanos trabajadores. Lo que necesitamos es pensar de nuevo, en el caso de países como Perú, nuevos esquemas de política económica que de alguna manera se fijen en la necesidad y en la gran necesidad de políticas de planeamiento estratégico que puedan responder a circunstancias como las de la pandemia. Y realmente, de nuevo, esta es una situación en la que todos estamos perdiendo. La idea es que no se cargue buena parte de esa pérdida a los trabajadores. Digamos, lo que se debería intentar construir en este tiempo como respuesta a esta gran crisis, esta terrible crisis, es por lo menos, y eso depende mucho de cuánta fuerza puedan los trabajadores tener en sus respectivos países. Necesitamos construir nuevos esquemas de políticas sociales que sean beneficiosas y que permitan restituir todos esos grandes cambios que han sido resultados trágicos del neoliberalismo, ¿no? En el caso de Perú, esto viene pidiendo cola desde los 80s, y estamos pagando, digamos, los costos, las muertes que tenemos ahora, los costos que están afrontando las empresas, la situación terrible de los trabajadores en Perú, es justamente en parte resultado de este proceso histórico y político por el que ha pasado el país y la región en general en estos años, ¿no? Paula, cuéntanos, agrega lo que quieras, puedes cerrar reflexionando, pronosticando. ¿Qué tienes para decirnos? Bueno, sí, en primer lugar, vuelvo sobre el hecho de que la crisis es muy profunda y que no hay, por lo menos desde mi punto de vista, no hay salida de la mano de este tipo de gobiernos capitalistas que defienden de una u otra manera los intereses de los grandes grupos económicos. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que el capitalismo está en esta situación, entró en esta situación, ya venía de una situación crítica desde el fin de la crisis de 2008, la recuperación post-2008 fue crítica, y eso es lo que dio lugar a fenómenos políticos
muy importantes, tanto por derecha como por izquierda. En el último periodo veníamos asistiendo a fuertes procesos en Chile, en Colombia, en Irán, en Irak, pero no solo en en Ecuador y otros países, pero también en la misma Francia con los Gilets jaunes, o incluso con huelgas profundas que hubo, o un ascenso importante de las huelgas en Estados Unidos después de décadas. Estamos viviendo una crisis profunda de la manera en que, estamos viviendo la crisis del neoliberalismo, coincidiendo con César, estamos viviendo la crisis del neoliberalismo y estamos sufriendo las consecuencias del neoliberalismo, pero también hay que considerar que el neoliberalismo fue la manera en la que el capitalismo se recuperó de la crisis de los años 70. Entonces ahora nos tenemos que preguntar ahora qué viene. Porque si el neoliberalismo es un patrón, ¿no? Una especie de patrón que se viene repitiendo época tras época, como dijiste al principio de esta entrevista, prácticamente es una medida de shock la crisis de la pandemia. Claro, la pandemia aparece como un elemento, como un shock, de alguna manera externo a la economía, precisamente, pero sobre una situación ya muy crítica, ¿no? Los economistas del mainstream hablan de lo que se llama, todo un sector de economistas del mainstream, estancamiento secular. César lo habrá escuchado nombrar. O sea, que los mismos economistas del nudo, ¿no?, de la academia capitalista, consideran que el capitalismo de alguna manera no va. O sea, que de alguna manera hay algo que impide que los cientos de miles de millones, los billones, de dólares que se invierten en la economía para rescatar los bancos y ahora para rescatar las empresas, no traccionen la economía. Y eso va a deuda. Eso se genera las deudas corporativas, que son los puntos más críticos de la economía mundial en este momento, sobre todo en las economías centrales, a deudas estatales que están en niveles históricos, las deudas de todos nuestros países y también las deudas de los países centrales, y a deudas también de las personas que están endeudadas hasta el cuello y siempre cada vez más endeudadas, más cuando se retraen los ingresos o cuando se dejan de percibir. Entonces, en ese contexto, creo que la crisis que se plantea es muy profunda. Desde el punto de vista del pronóstico, yo creo que viene un ataque cada vez más duro a las condiciones de trabajo, porque la única forma que tiene el capitalismo de salvarse, de rescatarse, es con un nuevo neoliberalismo, cosa que es muy difícil que consiga porque ahora no tiene la caída del muro de Berlín, que tuvo en su momento, que le habilitó la mitad el doble de los trabajadores que tenía para explotar antes de la caída del muro de Berlín. Las condiciones ya las produjo, los ataques neoliberales ya se produjeron y ya estamos en una condición mala, pero el capitalismo, para salvarse, rescatarse, necesita algo mucho peor que eso. Entonces, por eso, insisto otra vez, por lo menos por mi parte, en la necesidad de la intervención y una acción independiente de los trabajadores, planteando programas que efectivamente, como planteé antes, no voy a repetir, pero programas que efectivamente apunten, o sea, poner el poder de la clase trabajadora en las calles, tanto de los que están sindicalizados como de los que no están, de todo el precariado que se ha creado en las últimas décadas, que se están demostrando como claves, además, desde el punto de vista del trabajo. Miren que si no funcionaran todos los trabajos, no estuvieran trabajando todos los trabajadores precarios que están actualmente en la primera línea, la economía directamente no se podría, no habría nada, absolutamente nada. Los trabajadores, de hecho, están mostrando ser la fuerza que mueve el mundo, por si hacía falta una nueva muestra, pero esa es la fuerza que creo yo que tiene que intervenir para lograr que la crisis no la paguemos otra vez los trabajadores, sino que la paguen efectivamente los que la provocaron, los que son los causantes de esta Claro, es interesante pensar cómo hay un patrón en donde se viene avanzando sobre la fuerza de trabajo, la calidad de vida, rebajando las condiciones de la clase trabajadora a un punto en que su mano de obra y su fuerza de trabajo cueste menos, ¿no? Y este golpe realmente le está favoreciendo a alguien o le va a terminar favoreciendo a alguien. Entonces es muy importante que los trabajadores también podamos reflexionar
acerca de eso, de a quién le favorece mi golpe, ¿no? ¿A quién le está favoreciendo esta rebaja, este retroceso en mis condiciones? Porque cada vez que ocurre un retroceso y se trata de recomponer un poco la cosa, definitivamente no se vuelve a las condiciones anteriores. Cada día avanza y se agudiza más, ¿no? Claro, es de nuevo lo urgente de esta situación, como dice Paula, ¿no? Es volver a repolitizar los espacios en que la política económica se aleja de las necesidades de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Y nuevamente, de nuevo, no sabemos ahorita si es que vamos a tener un nuevo modo de producción, no sabemos, no podemos, de nuevo, yo creo que es bien difícil tratar de proyectarnos a ver qué es lo que estructuralmente la historia nos va a mandar, pero lo que sí podemos hacer por el momento es tratar de contener y llevar de nuevo la política económica a la discusión en donde buena parte, muchos de los trabajadores, yo también de alguna manera soy trabajador dentro de las instituciones educativas, entonces debemos estar cada vez más comprometidos con las circunstancias que nos van a tocar afrontar en los siguientes meses y en los siguientes par de años en estos momentos. Bueno, muchas gracias César por acompañarnos el día de hoy, que estés bien por allá, a cuidarnos mucho. Bueno, nos despedimos. Si tienes algo que agregar o despedirte de la gente que nos está viendo. Muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias Paula, muchas gracias Manuel, gracias, y César, también, gusto. Esperemos que los podamos tener buenos tiempos en lo que se viene una vacuna, no sé, pero tener la mejor respuesta en los siguientes meses. Muchas gracias César, hasta luego. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, bueno, que estés muy bien. Si tienes algo que agregar, que despedirte de la gente. No, nada más. Saludos a todos y bueno, insisto otra vez que la que se viene es dura. Y que vamos a tener va a hacer falta una intervención conjunta, no de los gobiernos, sino de los trabajadores, con un programa que efectivamente logre cambiar, dar vuelta a la situación. Nosotros en Argentina tuvimos 12 años de gobierno progresista, en una situación extraordinaria desde el punto de vista económico, porque fue el boom de la materia, el auge de la materia, del precio de las materias primas, fue un momento. El auge agroexportador. Agroexportador, exactamente, y sin embargo, dos actuales funcionarios del gobierno, uno se llama Matías Culfas y el otro Kicillof, muy importantes, han planteado que en esos 12 años no se logró mover un centímetro la industrialización del país. O sea, ¿quién fue el auge de los precios de las materias primas? Bueno, fue a las grandes empresas. ¿A quién fue el crecimiento de la Argentina durante 12 años? Aunque evidentemente hubo un nivel de recuperación salarial y hubo relativas mejoras, todo eso fue tan relativo, no cambió, por ejemplo, en nada la precarización laboral, y apenas empezó la crisis, los trabajadores fueron los que empezaron a pagar desde el primer momento, ¿no? Que ya acá lleva más de 4 años la crisis económica. Y ahora, además, aparece el asunto de la pandemia, que se agrega a la ya debilitada crisis anterior. Entonces yo remarcar que el capitalismo está en una crisis muy profunda y que la única forma de salir por la vía capitalista es con nuevos ataques cada vez más brutales a los trabajadores, y que por lo tanto la respuesta tiene que ser desde los trabajadores, con un programa para cambiar la situación de raíz. Muchas gracias Paula por tu presencia hoy. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. No, chao, por favor. Chao, Manuel. Chao, gracias. Chao. Bien, también queremos darle las gracias a los compañeros de la Izquierda Diario de México. Un saludo para Dalai, que está en los controles, apoyándonos desde allá.
y los compañeros de la Izquierda Diario de Argentina, que están a full, volcando toda su fuerza en las redes sociales, ahora que más se necesita estar realmente informados, ¿no? Bien, estamos llegando al final, como decía. Conmigo será hasta la próxima semana. No se olviden de compartir nuestros contenidos, de difundir, de contactarse con nosotros si quieren traer sus denuncias, coberturas de algún caso, alguna situación, y si quieren colaborar y contribuir también con este proyecto independiente de multimedios. Así que muchas gracias por vernos, por conectarse a través del Facebook de la Izquierda Diario Perú. Visiten nuestras redes sociales que figuran en la parte de abajo y cuídense. Gracias. La Izquierda Diario Multimedia. Diario, radio y TV en todas las redes. Somos el medio donde todos pueden ser corresponsales, conectar y generar las noticias. La voz que informa lo que otros callan. Todos los días, noticieros en vivo, información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diario.